ya entre amigos de nuevo, Ay, Marucci. sí. Y resulta que así como hay un taller mañana para las personas que son bipolares o tienen a alguien que conocen que es bipolar, Así es. mañana hay un taller para chicas y yo debería como que pararme de esta mesa. No debería de guillarte, de coger para allá. Porque es un taller sumamente interesante. Pero que sumamente. se llama Secretos Simples de Relaciones Felices. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Lizelot Baigés. Que ya de la y también casa. a Laura Bellarrosa. Gracias. Ambas Bienvenidas. conocedoras de este tema. Psicólogas. Psicólogas Psicóloga y neurocoach. y neurocoach. Lizelot Baigés. Para hablarnos precisamente de qué va a pasar mañana. Esas muchachas que este fin de semana decían, Dios mío, quizás yo no tengo absolutamente nada que hacer, tienen un lugar donde ir y van a aprender. ¿Por qué para mujeres nada más? Y bienvenidas. Bueno, porque tú sabes que las mujeres estamos en un mundo tan competitivo durante el día, en el mundo laboral estamos con el cuchillo en la boca. Mucha Que noche. cuando estamos en las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja, tendemos a llevar esa agresividad a la casa también y a competir con el hombre. Entonces, el taller propone que nosotros rescatemos un poco de esa sabiduría femenina interior y hagamos las cosas de diferentes maneras. Esa intuición que ustedes tienen Esa muchas veces que el intuición. hombre no tiene. Exacto, porque si tú te pones a ver, nosotros estamos olvidando a causa quizás de una creencia limitante que nuestros padres nos decían, mira, aprende, estudia para que no le tengas que aguantar a un hombre ni a nadie. Entonces nosotros venimos con ese chip en la cabeza de no aguantarle nada a una pareja. Entonces esa competencia que se produce en el hogar nos ha llevado a estar bellas, bonitas y solas. Aquí Bellas, se bonitas dijo y una solas. frase que yo no la voy a dejar pasar por alto, y es que las mujeres nos hemos olvidado de ser mujeres. De esto se trata el taller, precisamente. Y la pregunta que tú haces, ¿por qué para las mujeres? Sí. Hay un secretico. La calidad de la relación de pareja depende de la mujer. ¿En serio? En serio. El hombre ¿Qué cuando... porcentaje tiene el hombre de responsabilidad? No se puede definir ningún porcentaje, pero en esencia es cuando el hombre decide tener la relación de pareja, es como si fuera un cofre que él pone, y la mujer es que lo llena de sustancia. Es el arte femenino que hace florecer la relación. Por eso el taller es exclusivo para las mujeres, para que se conecten con su fuerza femenina, que la han perdido simplemente por no practicar, porque las mujeres ahora están laborando, están sobrecargadas, hay que reconocerlo, y se desconectaron de lo que es la práctica, métodos y secreticos que han funcionado de por siempre. Hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿La mujer puede educar a su pareja? No hay que educar a su No hay que pareja. educar a nadie. Cuando la mujer cambia, cuando la mujer actúa desde su esencia femenina, el hombre actúa en consecuencia. Ok. Ahí es que está la cosa. Ok. Yo quisiera agregar algo Sí, por supuesto. para los caballeros. Los primeros beneficiados de este taller serían los caballeros. Claro que Porque Y van yo a salir invito... mujeres de ahí ya transformadas. Correcto. Va a ser Yo mucho imagino mejor. que en este taller va a estar el tema de los celos. Parte, sí, porque es parte de la naturaleza humana. Vamos a manejar esto con un enfoque un poco diferente. Diferente. Las mujeres aprenderán ciertos secreticos para que tengan un arte de manejar este tema. No se puede ser celosa, eso no deja. No deja, destruye la relación. Destruye la relación. Es algo que no ayuda en la relación, no la fortalece. Y ahora hablando de fortaleza, ¿cuáles son las partes que van a fortalecer ustedes con este taller a esas muchachas que van a salir de ahí ya listas para tener una relación diferente? ¿Cuáles son 2 o 3 puntos que se van a fortalecer? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la mujer. La mujer tiene que conectarse con su esencia, pero no se trata de ser débil. Se trata de ser como una fruta, bonita, jugosa, sabrosa, pero con una semilla por dentro que la hace fuerte. Y se lo dijo algo ahorita, quisiera que lo amplíe aquí, lo explique, que hay cosas que a veces se pueden confundir con que la mujer sea sumisa, con que pierda como su personalidad. De eso no se trata, Gisela, ¿verdad que no? No, realmente no es al revés, es todo lo contrario. Entonces yo creo, y vamos a hablar ya que estamos en casa, Sí, señor. que no sea lo suficientemente inteligente si a veces uno no piensa que puede hacerse pasar por tonto. Muchas
muchas veces en ese nosotros querer ganarle el pleito al hombre, ¿entiendes? Cometemos errores en la comunicación con él. Y como decía Laura en un programa, a veces tú te pones a conversar con el hombre de cosas que no le interesa al hombre, porque no está en la capacidad o en el momento de hacerlo, y la comunicación no se da. Y tú como mujer comienzas a interpretar esa falta de atención como un desprecio personal. Y ahí, por ahí comienza una cosa de que ya ese hombre no me presta atención, que no me quiere. Hay que saberle hablar al hombre y cuándo hablarle al hombre. Sí, porque ese tililí todo el tiempo Mira lo que dicho, lo digo porque normalmente eso es como el común denominador. Ay, Dios mío, viene esta ya con esas Ya cosas. con hablarme de la amiga y de la familia. Lleno del trabajo y que para eso están las amigas. Yo creo mucho en el poder de las amigas como espacios terapéuticos para poder uno botar esa energía que uno tiene femenina y de poder hablar con quien le da la gana. Sin embargo, sí, Laura, perdón. Ya quisiera también agregar algo. Uno de los problemitas que afectan a todo el mundo es que la mujer ahora mismo ha asumido una actitud a veces de víctima y a veces de queja. El discurso femenino ahora que no hay hombres, los que hay no sirven, no puedo encontrar, sé que algo imposible. Y cuando las mujeres se quejan de la actitud del hombre, yo las invito a reflexionar sobre su posición, porque cuando no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Wow. Sí, es verdad. Muchas veces uno culpa a la otra persona Sin mirar adentro. sin mirarse. Y sin, bueno, muy bien, entonces, ¿dónde va a ser el ¿Dónde va a ser? Exactamente. Si se puede decir el costo, ¿dónde va a ser? O los teléfonos para que la gente investigue el costo. ¿Dónde va a ser? Eso vamos a empezar. Bueno, va a ser en el Hotel Magna 365, Ok. que es el antiguo Hotel Meliá. Ok. Y son 4 sábados de 2 a 6 de la tarde. Ah, son 4 Porque 4 sábados corridos un mes. Y el costo son 13,000 pesos. Realmente está por 4 talleres sumamente intensos. Y Laura lo hizo de esa forma porque hay ejercicios prácticos. Sí. O sea, las personas tienen que llevarse de Ejercicios ciertas pautas, prácticos, comprobar el efecto y el resultado que está dando lo que O la sea, digámoslo, mañana sábado empieza la primera parte, pero entonces el sábado que viene hay tareitas Sí, que ellas tienen sí. que poner en en práctica, práctica. y el sábado que viene vamos Y a ver aunque entonces los uno resultados. tenga pareja, se puede... Muy buena pregunta. También vamos a trabajar las técnicas de atracción, Oh, ya. que son muy útiles no solamente para las mujeres que tienen pareja, sino que no tienen pareja, también son útiles para la que tienen, porque la mujer debe atraer siempre. Aún esté casada, claro que sí. El teléfono, ¿y a qué hora que empezaría el curso? Sí, Dos de la tarde. De 2 a 6 de la tarde. El teléfono es en el Centro de Desarrollo Humano 472-1589. O si no, pueden contactarme al 809-330-4555. Yo voy a estar en primera fila en ese taller, como tú entenderás, como oyente también. Y cuando ustedes me vean el próximo número en programa pantalla. aquí, pues realmente voy a venir con mi velo puesto. Y la última, Bueno, ella lo declaró, esa Claro. parte, esa es parte. y la última promesa del taller para las chicas que van a asistir, te vas a convertir en una mujer a la que los hombres no dejan. Bien, eso es importante. Ya, y mi última preguntita antes de ir. Ay, Dios. ¿Cuál es la edad mínima para este taller? Eso está correctísimo. Sí, es una buena pregunta. No hay máxima. No hay máximo, 100 años. No, cualquier mujer que se sienta mujer está invitada, pero mínima sí. Estamos hablando para las mujeres mayores de 23, 25 años. Muy bien. O sea, 18 años, no. Todavía no. Todavía no, señores, que Ay, tengan mucho gracias, éxito con este esta es su taller. Señores, gracias por la oportunidad, de verdad. No, Sí, gracias a gracias, ustedes, no, porque tú la verdad que sabes, está muy interesante. Tú eres de nosotros. Nos vemos ahora después de la pausa, ya. y bueno, y Laura también. Bien. Ya la traeremos para otro programa Sí, para con que mucho nos, gusto, sí. nos ayude con los temas Sí, que sí, sí. desarrollamos aquí en Con 50-50. Volvemos Ahora en son breve dos con mujeres, más. una dos gallinas, las dos. Me muero ahorita.